Son hermosas todas estas lecturas que acabamos de escuchar. Comenzamos en la primera lectura en el libro de los Proverbios. Toda palabra de Dios es acrisolada. Dios es un escudo para el que se refugia en Él. Hermoso. No añadas nada a su palabra, no sea que te reprenda y seas tenido por mentiroso. Cuando escudamos o utilizamos la palabra de Dios para sacar algún provecho personal o cambiar alguna de sus palabras. Por otro lado, en el Salmo que decíamos, tu palabra, Señor, ¿sí?, es una lámpara, ¿para qué? Para mis pasos. ¿Qué pasa si yo no veo mi camino? Tropiezo. ¿Sí? Y de acuerdo, si voy medio rápido, tropiezo y caigo. Y si voy muy rápido, tropiezo, caigo y me lastimo muy feo. ¿Sí? Entonces, tu palabra, Señor, es una lámpara para mis pasos. Entonces ya voy meditando hacia mis adentro y cuál es mi trato. Estamos en el mes de septiembre donde le damos un valor más que importante a la palabra. Es el mes de la Sagrada Escritura, de la Biblia. ¿Cómo estoy tratando? Ya prácticamente en la recta final de este mes de septiembre y después para toda la vida. Y en el Evangelio de hoy, esta hermosa invitación del Señor a la confianza. Siempre que uno va a salir de viaje, están los amigos que vienen a acompañar, a saludar para que cuando uno se está por ir, o la familia, el papá, la mamá, los hermanos. No te olvides nada, ¿tenés todo preparado? ¿Sí? No te olvides el pasaje, ¿cargaste lo que te di? ¿Sí? ¿Preparaste aquello otro? Bueno, el Señor nos invita en el Evangelio de hoy a confiar. Nos dice lo siguiente: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni provisiones, ni pan, ni dinero, ni tampoco 2 túnicas. Permanezcan en la casa donde se alojen hasta el momento de partir. Si no lo reciben, al salir de esta ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. ¿Por qué nos invita a esto? Es como esa invitación, ¿recuerdan a Pedro a caminar sobre las aguas? Nos invita a confiar. Confía en mí, yo te llamo, yo te invito. Vení a mí, pero vení confiado. A tal punto de que si te digo que no traiga nada, es porque yo tengo y yo te voy a dar. ¿Sí? Y a esto nosotros le llamamos la providencia de Dios. Dios dirige todas las cosas hacia un bien, inclusive nuestros errores, inclusive nuestras macanas, nuestros pecados. Dios se las arregla para sacar siempre un bien mayor. ¿Qué quiere decir providencia? Si separamos las 2 palabras, pro, es decir, antes de tiempo. Providencia, ver. Dios ve antes de tiempo lo que nosotros necesitamos. Entonces nos invita a la confianza. Y si nos invita a la confianza, nos está invitando a ser verdaderos discípulos suyos. ¿Y cuál es el mandamiento? Dios lo convocó a los 12, a sus discípulos, y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para sanar las enfermedades. Hermosa misión. Los llama para estar con Jesús, después para enviarlos, y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para sanar todas las enfermedades. Increíble, increíble. E impresionante también. Esa invitación a ser discípulos del Señor implica esto. Entonces, me pregunto yo, ¿a qué tengo miedo? ¿Sí? ¿A qué le temo? Si soy un verdadero discípulo de Jesús, no tengo que tener miedo ante el mal, ante nada, porque Jesús está conmigo, me dice que me va a dar lo que es necesario. Y por otro lado, tampoco tengo miedo a cualquier imprevisto que pueda surgir en el momento, porque lo mismo, la providencia de Dios está con nosotros. Hoy, de manera especial, recordamos a un gran santo que supo vivir y encarnar este evangelio en su vida. San Pío de Pietrelcina, ¿sí? El Padre Pío, conocido comúnmente, quien vivió el evangelio de una manera particular y tuvo esta gracia de poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para sanar todas las enfermedades. Hay muchos testimonios a lo largo de la historia y hasta el día de hoy. Yo recuerdo cuando estaba en el hospital de Pastoral, me había dicho un paciente: padre, hoy me vino a visitar el Padre Pío, hoy estuvo acá al lado. ¿Sí? Este Pío, quien murió en el año 1962, ¿sí?, sigue y en su vida hizo tantos milagros y que aún después de su muerte también lo sigue haciendo. Y a lo largo de su vida encontramos grandes signos, como por ejemplo, aquellos que están detrás de cámaras, lo van a ver en las imágenes, los estigmas. ¿Qué son los estigmas? Las llagas de Jesús, como Cristo en la cruz, crucificado. Van a ver en sus manos rezando la misa, que tenía esta llaga de Cristo en sus manos. Otro
otro don muy particular, el don de la profecía. Cuentan aquellos que se fueron a confesar con el Padre Pío, cuando no se preparaban muy bien, el Padre Pío lo miraba fijamente y le decía, te olvidaste de esto, te olvidaste de aquello, te olvidaste de esto otro. Y la persona que se iba a confesar salía con mucha paz. Y alguno le decía, andate, prepárate bien y volvé para la confesión de nuevo. Es decir, para curar esa alma. Tenía por otro lado este don grandísimo de la bilocación. ¿Qué quiere decir bilocación? Estar en dos lugares al mismo tiempo. Y justamente esa presencia del Padre Pío se daba o en el confesionario o al lado de algún enfermo, acompañando en esas situaciones de dolor. Entonces, reflexionemos en nuestra vida, ¿cuál es este trato que tengo con el Señor? Otra de las profecías que había anunciado el Padre Pío fue la del Papa Pablo VI, ¿sí? Cuando manda a su secretario, como ya estaba la fama del Padre Pío, a saludarlo, le dice, era cardenal en ese momento, quien después fue Papa Pablo VI, y le manda su bendición, el cardenal, por un enviado. Entonces el Papa lo recibe, le pide el cardenal la bendición y le dice el Padre Pío, no le mando solamente mi bendición, sino que le mando también mis humildes oraciones, que sepa que cuenta con mis oraciones, pero que se prepare, porque va a ser el próximo Papa, y que se prepare. Entonces, nadie podía creer eso. Y después, al cabo de unos años, termina siendo electo Papa. ¿Sí? Otro quien lo visitó en vida fue quien hoy es también santo, San Juan Pablo II. ¿Sí? Y quien fue el que lo canonizó santo, al Padre Pío de Pietrelcina. Y así encontramos distintos milagros a lo largo de toda la vida del Padre Pío, siempre cercano de su gente, de manera particular de aquellos que más sufren. A tal punto fue su grado de santidad que después de muerto se da otro milagro más. ¿Cuál es ese milagro? El de la incorrupción, es decir, su cuerpo permanece incorrupto. Generalmente cuando morimos, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Se pudre, se desvanece. Y es lo que decimos el miércoles de ceniza. Cree en este en polvo, porque en polvo te convertirás. Conviértete y cree en el Evangelio. Bueno, uno de los milagros, otro de los milagros que Dios obró en la vida del Padre Pío es que su cuerpo permanece como dormido. Aquellos que están siguiendo la transmisión van a ver que el Papa Francisco, uno de los tantos, fue a visitarlo en el 2018, una de sus visitas al santuario, y reza ahí sobre esa vitrina, o cualquiera de nosotros después lo puede googlear y lo puede ver. ¿Sí? Aparece el Padre Pío, como dormido, ahí, descansando. Bueno, vamos a pedir al Señor entonces esta gracia de manera particular, de poder vivir como verdaderos discípulos suyos, dejando de lado todo mal, todo miedo que nos frena a la gracia de Dios. Y como decía el Padre Pío, reza, ora, reza, ten fe y no te preocupes. Vamos a poner en práctica entonces esos ejercicios. La oración, la piedad, la espera, la fe, la esperanza, ¿sí? Y a dejar de lado todo tipo de preocupación. Que la Santísima Virgen, aquella a quien el Padre Pío tanto rezó y lo vamos a ver siempre con su rosario en la mano, nos acompañe. Ave María Purísima.